Hoy nos metemos de lleno con un peso pesado de la literatura, quizá el peso pesado, la Ilíada de Homero. Casi nada. Tenemos sobre la mesa una selección de los cantos clave de este poema épico. Y hay que aclarar algo desde el principio. Importante, sí. Esto no es la historia de toda la guerra de Troya con su caballo de madera y todo eso. Es más bien un zoom muy específico. Una instantánea de unas pocas semanas en el 10º año de guerra. Exacto. Y la misión que nos proponemos es entender qué es lo que de verdad mueve los hilos en esa instantánea. Porque el protagonista no es la guerra. No para nada. Es una emoción. La cólera. La cólera de un solo hombre, Aquiles. Vamos a ver cómo ese sentimiento de un individuo lo dinamita todo, tanto en el campo de batalla como en el mismísimo Olimpo. Y antes de empezar, hay que tener en cuenta que esto viene de una tradición oral. Es un poema que se recitaba de memoria. No. Cosas que se repiten, como Aquiles, el de los pies ligeros, o Héctor, domador de caballos, no son adornos poéticos, son como estribillos que ayudaban al rapsoda a recordar la historia. Herramientas mnemotécnicas, vaya. Eso es. Pero lo increíble es cómo, a pesar de esas fórmulas, Homero construye un drama humano que sigue siendo universal. Los dioses intervienen, sí, pero al final todo va de pasiones muy nuestras. El orgullo, la ira, el amor, el dolor. Pues vamos a ello. El punto de partida es una crisis en el campamento griego, en el campamento aqueo. Hay una peste terrible que está diezmando a las tropas. Y nadie sabe por qué. Hasta que el adivino Calcante, un poco a regañadientes porque sabe que se mete en un lío, revela la causa. El dios Apolo está furioso. ¿Por qué? Porque Agamenón, el líder supremo del ejército, ha ofendido a uno de sus sacerdotes, Crises. Le ha secuestrado a su hija, Criseida, y se ha negado a devolverla a cambio de un rescate. Vale. Agamenón, acorralado, acepta devolver a la chica para detener la peste, pero lo hace de muy mala gana y pone una condición. Si yo pierdo mi botín de guerra, tengo que ser compensado. Y decide que la compensación perfecta es Briseide, la esclava que le había tocado en el reparto a Aquiles. Y ahí es donde salta la chispa que enciende toda la pradera. Para Aquiles, esto es una humillación pública intolerable. Pero a ver, ¿es para tanto? Entiendo el enfado, pero su reacción es tan desproporcionada que decide retirarse de la guerra y dejar que sus compañeros mueran, todo por una esclava. Es que esa es la clave. No es por la mujer, es por lo que representa. En esta sociedad heroica, el botín de guerra, la recompensa, es la manifestación física de tu honor, de tu tipemé. La prueba de tu valor. Exacto. Es la prueba de tu valía como guerrero. Al quitarle a Briseide delante de todos, Agamenón no le está robando una posesión, le está gritando en la cara. Tú, el mejor de nuestros guerreros, no vales nada. O sea, es un ataque directo a su identidad, a su estatus. Y Aquiles no se lo calla. El insulto que le lanza Agamenón es brutal. Ebrioso que tienes ojos de perro y corazón de ciervo. Tremendo. Lo llama cobarde, ladrón, rey devorador de tu pueblo. Y jura por su cetro que se retira y que los aqueos se arrepentirán de suplicarle ayuda. Es el choque de dos orgullos, el del poder político, Agamenón, y el del mejor guerrero, Aquiles. Y esa colisión es el motor de toda la Ilíada. Su retirada no es cobardía, es un pulso a la autoridad, que va a tener unas consecuencias terribles. Y no se conforma con retirarse. Herido en su orgullo, se va a la orilla del mar y hace algo que choca mucho con su imagen de guerrero implacable. Se echa a llorar y llama a su madre. Una escena potentísima. El guerrero más temido del mundo reducido a un niño que le pide ayuda a su mamá. Que además resulta ser una diosa, la Nereida Tetis. Claro. Y la petición que le hace es tremenda. Le pide a su madre que vaya a ver a Zeus, el rey de los dioses, y le convenza para que ayude a los troyanos. Quiere que los griegos empiecen a perder la guerra de forma humillante para que Agamenón se dé cuenta del error garrafal que ha cometido. Y Tetis cumple. Sube al Olimpo, se arrodilla ante Zeus, le abraza las rodillas, el gesto de súplica por excelencia. Sí, y le toca la barba, y Zeus accede. La descripción de ese momento es increíble. Sí, el texto dice que Zeus bajó las negras cejas en señal de asentimiento. Los divinos cabellos se agitaron, y a su influjo estremecióse el dilatado Olimpo. Me parece alucinante. Es que un movimiento de cejas. Y el destino de miles de personas cambia por completo, y todo por un favor personal. Es que eso nos muestra cómo funciona el Olimpo.
Los dioses griegos no son justos ni imparciales, tienen favoritos, rencores, celos. Son como una familia disfuncional con superpoderes, ¿sabes? Totalmente. De hecho, nada más aceptar Zeus, su esposa Hera, que apoya a los griegos, se da cuenta y le monta una escena. Y Zeus la corta en seco, vamos, pone una amenaza muy directa. Le dice que se calle y se siente, porque si le pone las manos encima, Ni todos los dioses del Olimpo juntos podrán ayudarla. el ambiente se pone tan tenso que su hijo Hefesto tiene que intervenir, sirviendo vino y haciendo de pacificador para que la pelea no les estropee el banquete. Es casi una parodia, pero muy revelador. Sin Aquiles en el campo de batalla, la cosa se pone fea para los griegos. Y esto da pie a que otros héroes tengan su momento de gloria. El primer duelo singular, el que en teoría debería resolverlo todo, París contra Menelao. El marido ofendido contra el raptor. Héctor tiene que avergonzar a su hermano París para que acepte luchar, llamándolo mujeriego, seductor. Finalmente se pacta un combate para decidir la guerra. Quien gane se queda con Helena y los tesoros, y se acaba el conflicto. Pero claro, no iba a ser tan fácil. No, luchan. Y Menelao es muy superior. Cuando está a punto de matar a París, aparece su diosa protectora, Afrodita. Lo envuelve en una nube de niebla Y se lo lleva por los aires, sano y salvo, a su habitación con Helena. O sea que el tipo que empieza la guerra es el primero en escaquearse con ayuda divina. la máxima deshonra. Pero le salva la vida. Y este episodio subraya la naturaleza cobarde de París en contraste con la nobleza de su hermano Héctor, que sí asume sus responsabilidades. Y con el pacto roto, la guerra se reanuda más salvaje que antes. Y mientras tanto, otros héroes como Diomedes o los dos Ayant intentan llenar el vacío de Aquiles. Y eso nos lleva a otro duelo espectacular. Héctor contra Yante Telamonio. Aquí el tono es completamente diferente. Sí, Héctor desafía a cualquier griego, y Ayante es elegido por sorteo. Luchan como titanes, sin cuartel, hasta que se hace de noche. Y entonces, cuando los heraldos detienen la lucha, pasa algo increíble. Se intercambian regalos en señal de respeto. Héctor le da a Ayante su espada y Ayante a Héctor un cinturón. Después de haber intentado matarse durante horas. Es que cuesta entenderlo con nuestra mentalidad. Es un código de honor entre guerreros que está por encima de la propia guerra. Ese código de honor es fascinante. Pero la obra nos muestra también un tipo de nobleza muy diferente, más íntima, cuando la cámara sigue a Héctor de vuelta a Troya. Y es que, en medio de toda esta brutalidad, Homero nos mete en la casa de Héctor y es una escena que te rompe. Te olvidas por un momento de que es el enemigo. Se encuentra con su esposa, Andrómaca, que lleva en brazos a su hijo pequeño, Astianacte. Es una pausa en la carnicería que nos permite ver al hombre detrás de la armadura. Y Andrómaca le suplica que no vuelva a luchar. Le recuerda que Aquiles ya ha matado a toda su familia. Héctor, tú eres ahora para mí mi padre, mi madre, mi hermano y mi floreciente esposo. Pero él le responde que no puede, que la vergüenza ante los troyanos y su deber se lo impiden, y le confiesa su mayor miedo. Una visión terrible de Andrómaca siendo arrastrada como esclava por un griego. Dice que preferiría estar muerto y enterrado antes que oír sus lamentos. Es plenamente consciente de las consecuencias. Y entonces llega el detalle del casco. Es tremendo. Tiende los brazos para coger a su hijo, pero el niño se asusta y llora al ver el penacho de crines de caballo. Su propio hijo no lo reconoce. Es como si el uniforme de guerrero le borrara como padre. Es una metáfora potentísima. El símbolo de su gloria es lo que le separa de su familia. Entonces Héctor se ríe, se quita el casco, lo deja en el suelo, y solo entonces puede besar a su hijo. Pero todos sabemos, y él sabe, que tiene que volver a ponérselo. En esa elección está toda la tragedia del héroe. Exacto. La guerra continúa, y sin Aquiles, la situación de los aqueos es desesperada. Los troyanos, con Héctor a la cabeza, llegan hasta las naves griegas y consiguen prender fuego una de ellas. Es el punto más bajo del ejército aqueo. Y es en ese momento cuando Patroclo, el compañero más íntimo y querido de Aquiles, ya no puede más. Le ruega a Aquiles que, si él no va a luchar, al menos le deje a él sus armas, su armadura. Para que los troyanos crean que Aquiles ha vuelto y se asusten. Aquiles, conmovido, acepta. Pero le da una advertencia muy clara. Limítate a expulsar de las naves a los troyanos y no avances más. Le prohíbe dejarse llevar por la euforia del combate. Pero es exactamente lo que hace Patroclo. Se pone la armadura, tiene un éxito arrollador y se le sube a la cabeza. Olvida la orden de Aquiles.
Totalmente. Persigue a los troyanos en su huida hasta las murallas de la propia Troya. Entonces la muerte de Patroclo es culpa suya por pasarse de la raya, por querer demasiada gloria. En gran medida sí. Es un caso clásico de ibris, de desmesura. En la tragedia griega, cuando un mortal intenta ir más allá de los límites, es castigado. Y el castigo es terrible. El dios Apolo lo golpea por la espalda y lo deja indefenso. Es herido por un troyano y finalmente es Héctor quien le da el golpe de gracia y le arrebata la armadura de Aquiles como trofeo. Esa muerte lo cambia todo. Cuando le llega la noticia a Aquiles, su dolor es indescriptible, casi animal. Se echa ceniza por la cabeza, se arranca los pelos. Su madre Tetis tiene que volver para consolarlo. Y aquí es cuando la cólera de Aquiles se transforma. Ya no es por su orgullo herido. Ahora es algo mucho más oscuro. Es una ira que nace del dolor. Y de un deseo de venganza absoluto, casi inhumano. Le pide a su madre una nueva armadura, y ella se la encarga al mismísimo dios herrero, Hefesto. La descripción de la forja del nuevo escudo de Aquiles es un poema dentro del poema. Y lo desata. La vuelta de Aquiles a la batalla es aterradora. Ya no es un guerrero, es una fuerza de la naturaleza. No hay honor, no hay reglas, solo una masacre. El texto dice que el río Janto se tiñe de rojo y se atasca con los cadáveres, hasta el punto de que el propio dios del río se enfada y lucha contra él. El caos es total. Los propios dioses bajan del Olimpo a pelearse entre ellos, y en medio de esa vorágine llega el momento que todo el poema ha estado construyendo. El enfrentamiento final entre Aquiles y Héctor. Al principio, hasta el valiente Héctor siente miedo y huye. Da 3 vueltas corriendo a la muralla de Troya. Pero finalmente, la diosa Atenea, protectora de Aquiles, engaña a Héctor, toma la forma de su hermano Deífobo y le hace creer que lucharán juntos. Confiado por ese falso apoyo, Héctor se detiene y planta cara. Y el duelo es rápido. Sí, Aquiles conoce un punto débil en su antigua armadura, la que ahora lleva Héctor, y le clava la lanza en el cuello. Héctor, moribundo, le suplica una última cosa, que acepte el rescate por su cuerpo para que pueda recibir un entierro digno. La respuesta de Aquiles es de una crueldad heladora. Le dice que ojalá su propia furia le permitiera comerse su carne cruda. Y no solo se niega. Va un paso más allá. Le perfora los tobillos, ata el cadáver de Héctor a su carro de guerra y lo arrastra por el polvo, dando vueltas alrededor de la ciudad a la vista de sus padres y su esposa. Pues, salvaje. Cuesta hasta imaginar la escena, la crueldad de arrastrar el cuerpo delante de su familia. Es el ultraje supremo. En la cultura griega, negar los ritos fúnebres a un muerto era condenar su alma a vagar para siempre. Es un acto que deshumaniza a Aquiles por completo. Y lo convierte en un monstruo. Consumido por la rabia, ha conseguido su venganza, pero ha perdido su humanidad en el proceso. Durante días sigue profanando el cadáver, pero los dioses deciden que ya basta. El propio Zeus interviene. Envía un mensajero al anciano rey Príamo con una orden increíble. Debe ir solo, de noche, a la tienda de Aquiles, cargado de regalos, para suplicarle que le devuelva el cuerpo de su hijo. Una misión suicida, meterse en el campamento enemigo, en la guarida del hombre que ha masacrado a sus hijos. Pero Príamo, guiado por el dios Hermes, que lo vuelve invisible, obedece y llega a la tienda de Aquiles. La escena es de una tensión máxima. El anciano rey entra, se arrodilla, le abraza las rodillas y hace lo impensable. Besa las manos homicidas que habían matado a tantos de sus hijos. Y le suplica. Pero no apela a la piedad, sino a la memoria. Le dice, acuérdate de tu padre Peleo. Le pide que se imagine a su propio padre, anciano como él, esperando noticias de su hijo en la guerra. Y algo se rompe dentro de Aquiles. Ese monstruo consumido por la ira, de repente ve en Príamo el reflejo de su propio padre, que pronto se quedará sin hijo. Porque Aquiles sabe que su destino es morir en Troya. Y se echa a llorar. Lloran juntos. El asesino y el padre del asesinado, uno por su amigo Patroclo y su padre, el otro por su hijo Héctor. Este es el verdadero clímax de la Ilíada. La cólera que ha movido todo el poema no se cura con la venganza, se disuelve con la empatía. Al reconocer el dolor de su enemigo como propio. Ahí es donde Aquiles recupera su humanidad. El ciclo de la ira se cierra, por fin, con un acto de compasión. Es un momento que trasciende la guerra, el odio, todo,
Aquiles no solo le devuelve el cuerpo de Héctor, sino que decreta una tregua de 12 días para que puedan celebrar sus funerales. Y por eso el poema no termina con la caída de Troya, que ni siquiera se narra. Termina con los lamentos de las mujeres de Troya y las honras fúnebres de Héctor, domador de caballos. Así que, después de todo este viaje, la historia se cierra no con un grito de victoria, sino con el respeto solemne por el héroe caído del bando enemigo. Hemos visto cómo el orgullo herido de un solo hombre provocó una catástrofe. Y cómo al final solo el dolor compartido fue capaz de devolverle la humanidad. Lo que nos deja una pregunta final para reflexionar. La Ilíada es sin duda un poema sobre la guerra, lleno de combates y de gloria heroica. Pero al terminar como termina, con el funeral del defensor de Troya, y al encontrar su momento más elevado, no en una victoria, sino en un instante de compasión entre enemigos mortales, ¿qué nos está diciendo realmente Homero? ¿Es un poema que glorifica la guerra o es en realidad una profunda meditación sobre su terrible coste humano?